Hola y bienvenidos de nuevo a este video tutorial. En este vídeo vamos a tratar Nginx. Es un servidor web similar a Apache, pero es bastante más rápido y es muy usado por grandes empresas. La ventaja de Nginx sobre Apache es que usa menos recursos para poder alojar distintas páginas web. Entonces, bueno, vamos a verlo ya que es un servidor que también se está usando bastante, sobre todo por empresas bastante grandes. Para que lo veáis bien, lo que voy a hacer es la máquina virtual grande que vamos a hacer la práctica directamente con el Debian. Para ello voy a hacerlo en grande y lo que vamos a abrir es un terminal de comandos y es muy importante que Apache Server esté apagado, es decir, o funciona Apache Server o funciona Nginx, ya que son dos servidores de páginas web, con lo cual si hay uno funcionando el otro nos va a dar problemas. Para ello, como siempre, etc/init.d apache 2 stop y así nos aseguramos que el Apache Server está. En este caso me da fallo porque estaba, de acuerdo. Bien, directamente para poder trabajar con Nginx vamos a necesitar un usuario que tenga privilegios. Como veis, aquí el único usuario que hemos creado es el hacker y también el usuario root, que es el que genera siempre por defecto. Para ello vamos a ir a su root, para ir al usuario root, ponemos la contraseña que yo puse, seguridad con la S mayúscula, 2016, y entramos en el usuario root. Hago un cd para entrar en la carpeta del usuario root, como veis aquí. Hago un clear para limpiar. Y ahora lo que tenemos que hacer es crear un usuario. Con ello hacemos add user y vamos a llamarle, por ejemplo, Nginx o el nombre que queráis, que sea un usuario normal. Bien, aquí nos pide la contraseña. Voy a poner la misma para no confundirnos. Seguridad 2016. La repito. ¿De acuerdo? Damos al intro y aquí ya tendríamos creado nuestro usuario llamado Nginx. Para que pueda ejercer las tareas de Nginx necesita una serie de privilegios. Entonces, para poder hacer la instalación y la administración del Nginx, el usuario Nginx va a necesitar permisos de sudo, es decir, de root. Bien, ahora para que este usuario tenga los permisos necesarios para poder ejecutar la instalación del Nginx, lo que debemos es dar permisos desde el usuario root al usuario Nginx para que pueda ejecutar este tipo de aplicaciones y de tareas. Bueno, para ello lo primero es instalar con apt-get install el sudo, que es lo que nos va a permitir directamente poder dar estos permisos a otros usuarios con lo que se llama el sudoers. Le damos al intro y una vez acabado simplemente vamos a ejecutar vsudo para poder abrir el archivo donde se contienen los permisos de sudoers que se llaman. Bien, aquí vais a ver que hay una serie de permisos. Este es el archivo, como veis aquí, que se encuentra, aquí arriba lo podéis ver, etc/sudoers, ¿de acuerdo? Es muy importante este archivo a la hora de asignar diferentes permisos a los usuarios. Entonces aquí lo que tenemos que bajar es hasta buscar los permisos, que bueno, aquí veis que tienen, simplemente es esto el archivo, y aquí nos dice comentado que son las especificaciones de los privilegios del usuario. Por defecto el usuario que nos aparece es con root, entonces aquí debemos añadirle directamente el nuevo usuario que hemos creado, en mi caso es Nginx, y le vamos a poner exactamente igual, vamos a poner all igual, all, dos puntos, all, espacio, all. Entonces ya este usuario va a tener todos los permisos que tiene también el usuario root, pero no estamos usando el fallo de seguridad que sería usar el usuario root. Vale, para ello lo que tenemos que hacer es guardarlo con control O, damos al intro para saber escribirlo y control X para salir. Ya tendremos creado un usuario llamado Nginx con los permisos de root para poder ejecutar cualquier tipo de instalación. Ahora lo que tenemos que hacer es ir directamente a este usuario. Para ello ponemos su Nginx intro, bueno, un cd para aparecer en su directorio y como veis aquí en el prompt nos ha cambiado el usuario en el que estamos. Vamos a hacer un clear para limpiar la pantalla. Y bien, como siempre, lo más importante a la hora de instalar un programa es el apt-get update. Como veis aquí me está diciendo que no puede
por los permisos, porque necesitamos el superusuario por defecto, el root. Pues esto lo único que tenemos que hacer es añadir aquí el sudo y ya el usuario tiene permisos para ejecutar directamente la actualización. Aquí nos está diciendo directamente la contraseña para el Nginx, para el sudo. Si queremos respetar la privacidad, vamos a darle directamente al 1. Le damos al intro. Ahí nos está pidiendo de nuevo la contraseña, que es seguridad 2016. Y ya empieza a ver en los repositorios las actualizaciones que aparecen de lo que es el sistema Debian. Esperamos a que se actualice. Y una vez finalizado, lo único que tenemos que hacer ya directamente es sudo apt-get install y tendremos que instalar el Nginx. También es importante decir que el Nginx como tal le sucede igual que el Apache Server, es decir, necesita el PHP y además el MySQL. Entonces, si no lo tenemos en la máquina, deberíamos instalarlo tanto uno como otro. Es bastante importante. Bueno, de momento vamos a poner Nginx, ya que tendríamos instalado el PHP y el MySQL de la instalación que hicimos con el Apache Server. Le damos al intro, le damos que sí por defecto, y ya una vez terminado, aunque vemos que aquí nos da algún error, directamente vamos a omitirlo. La forma de ver si el engine está correctamente instalado es simplemente yendo al navegador web y vamos a poner la dirección de localhost. Voy a parar la carga y aquí simplemente poner localhost, le damos al intro y como vemos, web de prueba. ¿Qué veis aquí raro? Está la web de prueba que hicimos para el Apache Server. Nos está cogiendo exactamente la misma página web, ya que el Apache Server está parado y el engine está funcionando. Vemos que nos está funcionando correctamente y que vamos a ver que el directorio es el mismo. Bien, cerramos el navegador directamente y bueno, una cosa que es importante es que si no tenéis instalado el MySQL, pues sería lo mismo, sudo apt-get install y tenéis que poner MySQL y la versión que necesitáis del MySQL es el server, con lo cual tenéis que poner -server. Aquí ponéis server, le daréis al intro y bueno, si está instalado no hay ningún problema y si no lo está, con esto os lo instalaría. Bien, recordad que en la instalación del MySQL nos va a pedir una contraseña de usuario root, como pone aquí, pero es un root para el usuario de MySQL, no es el root de Linux. Aquí no hay que confundirlo. Si queréis, para no complicaros, lo que podéis hacer es poner exactamente la misma contraseña, lo que no da mucha seguridad, pero bueno, podéis hacerlo de momento. Simplemente distinguir que hay un usuario root en el sistema Linux y hay un usuario root dentro del MySQL. Bien, nos la pide de nuevo. Le damos al intro y continúa la instalación. Una vez de terminar de instalar lo que es el MySQL, es muy importante, como os he dicho, los módulos de PHP para que las páginas en PHP funcionen correctamente con el Nginx. Para eso ponemos igualmente sudo apt-get install y aquí tenemos que ver la versión directamente del PHP que tenemos, que es PHP 5, la actual, guión, y ponemos FPM. FPM es la versión más óptima de PHP que existe para Nginx, para los servidores de Nginx, con lo cual deberíamos dejar esto. Y luego también es muy importante el PHP 5-MySQL para que haya interacción entre ambos. Le damos que sí a todo y esperamos a que termine de instalarse el PHP. Bien, una vez terminado ya de instalar tanto el MySQL como el PHP y el propio Nginx, lo que sí es importante es editar el archivo de configuración de PHP para que pueda trabajar de forma correcta con Nginx. Para eso sudo nano y el archivo de configuración que está en el etc /php 5 como es la versión FPM que es la que hemos puesto, pues FPM nos la coge correctamente y el archivo de configuración es php.in. Le damos y ahora la línea que tenemos que buscar,
como veis, es bastante complicado de encontrar, ya que tenemos bastantes líneas, hay casi 2000 líneas dentro de este archivo. Entonces, lo que podemos hacer es, como veis aquí en el menú, con control W, vamos a hacer una búsqueda. La línea que tenemos que buscar es el CGI.fix. Como aquí está escrito, aquí abajo, le dais al intro y os la va a ir buscando, ¿de acuerdo? Si queréis buscar la siguiente, tenéis que volver a darlo. Lo que sucede es que está aquí abajo, en esta línea, y es la que debemos modificar. La forma de modificarlo es, primero, el punto y coma dentro de este archivo de configuración quiere decir que está comentado, con lo cual tenemos que descomentarlo. Y luego, sí es muy importante que este 1 lo cambiemos por un número 0. Porque el número 1 lo que hace es que procesa los archivos más cercanos directamente, con lo cual es más inseguro. El 0 lo que le indicamos es que nos procese solo los archivos de PHP que le hemos solicitado, con lo cual sería bastante más seguro. Bien, para ello modificamos esto, le dejamos la línea exactamente igual que esta, le damos a Control O para salvarlo, Intro y Control X para salir. Ya tendríamos configurado lo que es el archivo PHP para que trabaje correctamente con el engine y tenga algo más de seguridad, aunque en el curso número 4 vamos a ver cómo securizar tanto Apache como engine. Bien, es muy importante, una vez modificados los archivos, es directamente reiniciar. En este caso, como hemos modificado un archivo del PHP, lo que vamos a reiniciar es el servicio de PHP. Podemos hacer con el etc/init de php-fpm o directamente sudo service PHP y le tenemos que poner el 5 porque es la versión --medio y FPM. Si le dais al tabulador lo coge por defecto. Aquí, como sabéis, podéis poner stop, start, status para ver si está arrancado o parado, aunque en este caso está arrancado pero lo hemos modificado, y restart para reiniciar el servicio de PHP. Bien, vemos que se ha reiniciado y no ha habido ningún problema. Ahora lo que tendremos que hacer es directamente editar el archivo de configuración del Engines. De acuerdo, esto para hacerlo simplemente es sudo nano para poder editarlo y os va a sonar el directorio, es etc engines y aquí es site-available. ¿De acuerdo? Es exactamente igual que en el Apache que tenéis site enables y site available. El archivo se llama default. Le dais al intro. Y bien, en este archivo lo que vais a ver es, como hemos visto con el Apache Server, es que tenemos un puerto escuchando en el 80 por defecto. Aquí es donde podríamos añadir nuevos puertos, por ejemplo, para el SSL, etc. Aquí está, pero está comentado, como veis. También nos está diciendo cómo podemos hacerlo. Vamos a bajar un poquito más y vamos a buscar, bueno, veis también el directorio, que es el mismo, exactamente el mismo que con Apache Server donde está la página web. Por eso estamos visualizando, según damos a localhost, sin haber creado ninguna página web, el archivo de página web que hicimos, un index.html, y aquí tenemos los index que tenemos creados. Aquí podríamos poner index.php, etcétera, también para ir accediendo de uno en uno. Aquí la forma de indexar es escribiendo simplemente index. Y nos dice, bueno, aquí comentado, añade index.php a la lista si tú estás usando PHP. Esto, si queremos, podemos hacerlo ya por si queréis hacer alguna página web. Le podéis poner como, por ejemplo, primaria, secundaria, es igual, y podéis poner index.php. Dejáis un espacio y ya estaría añadido de forma que sea una página principal dentro de los directorios. Seguimos bajando y aquí lo que vamos a ver, voy a bajar un poquito más, es este location, el PHP. ¿De acuerdo? Directamente esto de aquí lo vamos a borrar. Voy a borrarlo aquí abajo. Como he cogido el nano en vez del headed, hay que borrar todo a mano. Y hay que pegar una serie de código que os voy a pasar en un archivo para que no tengáis que aprenderoslo de memoria. Yo aquí lo tengo copiado ya, con lo cual simplemente tengo que dar a pegar. ¿De acuerdo? Y este es importante, ¿por qué? Está como está. La forma que tiene Engine de trabajar con socket es a través del socket de los puertos TCP. Para que funcione correctamente, como es un Debian Server, vamos a usar el socket directamente que necesita Unix. ¿De acuerdo? Por eso estamos cambiándolo y poniendo este de aquí. Bien, una vez hecho esto, simplemente damos Control O
intro y control X para salir. Y ya tendríamos configurado nuestro Nginx. Y luego también es importante con sudo nano editar otro archivo importantísimo de configuración para el Nginx que está en /etc/nginx y el archivo se llama nginx.com, ¿de acuerdo? Aquí nos pide la contraseña de sudo de nuevo. Se la pongo seguridad 2016 y aquí dentro de lo que es el HTTP de las cabeceras es muy importante añadir una cosa que ahora lo pongo aquí para que lo veáis. Bien, bajamos hasta abajo del todo, por ejemplo, y aquí arriba vamos a poner upstream y luego siempre para poner algo bueno, aquí ponemos el PHP y abrimos lo que sería la llave del comando que vamos a ejecutar. Aquí. Bien, y dentro del upstream lo que tenemos que indicarle es el socket que le hemos cambiado. Para ello ponemos server espacio Unix, dos puntos, y el directorio que es /var /room /php5-fpm. Y aquí le ponemos .sock para que haga efectivo el cambio y punto y coma como siempre que acabamos. Y aquí lo que voy a cerrar de nuevo es el paréntesis, perdón, la llave. Ya con esto salvado, simplemente tendremos que añadir este trocito de aquí. Es muy importante incluirlo dentro de lo que es el HTML, ¿de acuerdo? Damos control O para salvar, intro, control X. Y ahora sí, para ver que no hay errores, tenemos que reiniciar. Para ello ponemos sudo service. Y los dos que hemos usado es el PHP5, el FPM. Le hacemos un restart. Vemos que está correcto. Y un sudo service nginx restart. Le damos al intro y esperamos que se nos reinicie. Y bueno, vemos que aquí nos está dando un fallo. Y los fallos en Linux son muy sencillos. Aquí nos está diciendo que veamos esto, tal cual, pues podemos copiar y pegar para ver qué es lo que nos está diciendo. Vamos a dar al intro. Y bueno, esto lo voy a hacer un poquito más grande para que veamos mejor el mensaje de error, lo que está fallando. Y bueno, nos está diciendo que hay un proceso que es el comienzo, el Nginx, el demo. Vale, nos está fallando. Vale, esto es casi seguro que va a ser al activar directamente ahí alguna aplicación, seguramente sea un problema del Apache que nos está dando un conflicto con el puerto 80. Vamos a abrir otra terminal. Y directamente, ¿cómo podemos saber si hay alguien trabajando en el puerto 80 aparte del engine? Pues ponemos el sudo en este caso porque estamos... bueno, primero, el su, vamos al usuario root, por ejemplo. Le ponemos la contraseña para tener permisos. Voy a hacer un clear de nuevo, pero es importante que lo hagamos desde un usuario con permisos, no el usuario hacker, que es un usuario básico. Entonces aquí podemos poner directamente netstat. Le ponemos directamente -ntlp, ¿de acuerdo? Para buscar todas las comunicaciones que tenemos. Y luego, con la alt gráfica, el que está a la derecha de la barra espaciadora y el número 1, nos sale esta barrita, un espacio, y ponemos el grep directamente 80 para ver todo lo que nos está funcionando bajo el puerto 80. Bien, efectivamente hay algún conflicto. El Apache Server, como veis aquí, Apache 2, está trabajando por el puerto 80, lo que está dando un conflicto a la hora de que pueda reiniciarse el engine, es decir, se puede apagar pero no puede arrancar. ¿Cómo solucionamos esto? Pues kill 737, que es el proceso que me está indicando el Apache. Le damos al intro y ya estaría muerto. Cerramos, cierro esta terminal y vuelvo a hacer lo mismo directamente. Reinicio el Nginx, a ver si no nos sigue dando error. ¿Es por eso o es algo más? Me pide la contraseña. Le doy. Vale.
y vemos que ya el Nginx se ha reiniciado correctamente. Esto es muy bueno, que me salga algún error, porque luego muchas veces cuando hago un curso nos mandáis mails con pequeños problemas que a lo mejor no me han dado a mí, pero sí os puede dar a vosotros. Entonces es muy importante que sepáis buscar en Google este tipo de errores y, bueno, entender que si lo hacéis en una máquina distinta, otra Debian, por ejemplo, donde no se ha instalado el Apache Server, no vais a tener este problema, pero si habéis instalado el Apache Server, aunque lo paréis, como arranca cada vez que arrancáis la máquina virtual, tenéis que pararlo y aún así os puede dar problemas. ¿Cuál es la solución que podéis hacer? Pues dependiendo, si vais a usar Apache Server o Nginx, en el archivo de configuración de cada uno de ellos, dejar escuchando por un puerto. Es decir, si por ejemplo vamos a usar Nginx Server, podemos ir al archivo de configuración en ports.com y ahí en Apache 2, y en vez de poner para que esté el listen 80, para que se escuche por el puerto 80, le ponemos listen 81, lo salvamos, reiniciamos el Apache, lo paramos y ya cuando reiniciemos el Nginx, lo volvamos a iniciar, no nos va a dar este tipo de errores. Pero bueno, es bueno que veáis, así habéis aprendido un comando más, simplemente que, bueno, es el netstart que sabéis, y luego espacio con la barra, grep y 80, que es el puerto que queréis ver, las comunicaciones que están en ese puerto concreto, que es el que nos estaba interfiriendo a la hora de arrancar el Nginx Server. Porque, como os he dicho, no podéis tener Apache Server y Nginx encendidos. Son dos servidores web y darían conflicto, con lo cual hay que tener o uno u otro encendido. ¿De acuerdo? Y bueno, esto es lo que es la instalación y la configuración del servidor Nginx. Y vamos a hacer luego otras prácticas donde vamos a poner una página web, vamos a aprender a configurarlo. Vais a ver que es muy similar al Apache Server. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.